Gracias a todos, bienvenidos a nuestra última clase, esta clase y este viaje de 9 temas maravillosos donde hemos podido estudiar, hemos podido viajar a través del tiempo, por medio de las escrituras, de la historia, donde hemos conocido un poco más a profundidad acerca de las señales y los principios que habla Mateo del capítulo 24. Hemos visto cosas interesantísimas como el hecho de cómo identificar un falso profeta, cómo identificar la falsificación de la segunda venida de Cristo, donde hemos visto también cómo se aplicó todo esto a la primera destrucción de Jerusalén, luego al año 70 y cómo esto se va a aplicar en el fin del tiempo. Realmente ha sido un viaje maravilloso y nuevamente a ustedes muchas gracias por creer en este proyecto. Hoy culminamos ya con nuestra última clase y nuestra última clase, como lo ven en la pantalla, significa qué debemos hacer entonces. Si ya sabemos todo lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, ya sabemos que vendrán los falsos cristos, los falsos profetas, vienen las guerras, vienen terremotos, como el que pasó hace poco en Venezuela, vienen guerras, rumores de guerra, vienen entonces las traiciones, viene la gran tribulación, todo esto simplemente como preparativo para que estemos pendientes de que al final de todo esto se va a instaurar una ley dominical, eh, la constitución de los Estados Unidos finalmente va a ser cambiada, ¿sí? Va a haber una constituyente para entenderlo en lo que estamos ahorita, y eso va a cambiar la constitución, ya después vendrá una gran tribulación, y bueno, todo esto va a ser eh, de una manera increíble, todo lo que va a acontecer, todo lo que va a pasar. Y entonces queda la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Quiero entonces invitarlos para que tengamos una palabra de oración y podamos iniciar entonces con esta nuestra última clase de la teología de Mateo, el capítulo 24. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, porque eres bueno. Te damos gracias, Padre, por este maravilloso camino durante estos 9 días, donde hemos podido estudiar tu palabra, donde hemos podido ver principios maravillosos, donde hemos podido aprender muchísimas cosas que tal vez no estaban en nuestro radar. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a recordar estas lecciones, que el material que se ha dejado allí nos sirva para estudiar un poquito más a profundidad, que esto nos permita también advertir y avisar a muchas personas qué es lo que viene ocurriendo, qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que falta por cumplir. Ayúdanos, Padre, en este propósito maravilloso de poder predicar el Evangelio a muchas personas. Y por favor, Padre, asimismo que tu Santo Espíritu nos guíe en esta última clase. Gracias por este maravilloso proyecto y por favor suplicamos tu compañía en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien. Entonces, ya entonces Jesús nos dio las señales, todas esas señales de su venida, todo lo que tenemos que esperar. Y resulta que posterior a ello, Jesús hace algunas analogías bastante interesantes y habla acerca, por ejemplo, de la parábola de la higuera, ¿sí? Una alusión a la higuera y también a lo que pasará en los días de Noé. Vamos a ir allí, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 32 y 33, que nos dice lo siguiente. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, en aquel tiempo, ese árbol específicamente, ese árbol, brotaba muchísimas hojas, ¿sí? Era muy frondoso y era la señal precisamente de que vendría el verano. Versículo 33. De la, 33, sí. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y estamos viendo cómo los tiempos se han ido madurando, cómo las señales se han ido cumpliendo, y eso está mostrando finalmente en qué estamos, que está a la puerta, que básicamente esto está muy, muy, muy cercano. Realmente solo faltan tres cosas. Tres cosas. Que todas las iglesias se unan. La iglesia católica y la iglesia, todas las iglesias protestantes
se unan al papado. ¿Mm? Que se termine de predicar el evangelio a todo el mundo. Y no falta mucho. Ahora con esto de internet, es mucha la gente que está enterándose, que está siendo amonestada. ¿Mm? Y ley dominical. Básicamente como que faltarían esas tres cosas, ¿no? Como que uno dice, ok, ya hay muchos terremotos, hay guerras, hay rumores de guerras, el amor se está enfriando, esto está como en los días de Noé, esto está como en los días de Lot, nada más pues el día de ayer pues ya salió la famosísima marcha del orgullo LGTBI, y sabemos precisamente todo lo que va a acontecer. Pero Jesús también hace otra apología. ¿Mm? Mateo 24, versículos 37 al 39, que nos dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Mm? Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí vamos a mirar dos puntos muy, muy importantes. Y es lo que encontramos en estos versículos, que es la palabra hasta. ¿Por qué es tan importante eso? Fíjense, vamos a verlo allí. Versículo 39. Y no entendieron, perdón, el anterior, 38. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Esa palabra hasta me implica un punto del tiempo donde ya no hay retorno. La gente seguía su vida normal. Cuando Noé entra al arca, ese tiempo, ese hasta, me está diciendo que hasta ese momento la gracia estaba abierta. Seguramente los antediluvianos no se dieron cuenta cuando se cerró esa puerta. Y ahí se les cerró la gracia y no lo supieron. ¿Mm? Sigue diciendo, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Según esto, los antediluvianos entendieron que estaban perdidos hasta que prácticamente el agua ya les llegaba al cuello y no tenían dónde posar sus pies. Ahí entendieron que estaban perdidos. Al final del tiempo, los perdidos sabrán que están perdidos hasta que Jesús aparezca. Antes no. Y lo mismo los salvos. Fíjense que Noé no supo que él había sido salvado hasta que llegó el diluvio. Porque recuerden que del momento en que se cierra la puerta hasta que empieza la lluvia y ya prácticamente toda la tierra está tapada con agua, bueno, el inicio de la lluvia del diluvio pasaron 7 días. 7 días donde Noé estuvo en una angustia terrible. ¿Será que sí fue verdad? ¿Será que no fue verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no viene la lluvia? Señor, ya cerraste la puerta, llevo aquí 7 días, no pasa nada y empezó a caer la lluvia. Hasta ese momento fue que Noé se enteró que había sido salvo de ese diluvio. Lo mismo pasará con los santos, con los salvos, con los justos, hasta ese momento. Por eso ese tiempo de angustia es sumamente importante, porque la gente no estará preocupada si pierde su vida, si perdió el iPhone, si perdió la casa o las casas o los carros, porque van a estar más enfocados en su salvación. Si realmente Jesús lo perdonó, si realmente Dios borró sus pecados, ese es el tiempo de angustia. La angustia no es por la persecución, la angustia es por tener la certeza de que ya han sido sellados para salvación, pero solo lo sabrán hasta que Cristo venga, antes no. Por eso se le llama el tiempo de angustia. No es por la persecución, no es porque los maten, ese es el punto de la persecución. Pero hasta que llegue Jesucristo, entenderán y sabrán si realmente han sido salvos o no. Luego aparece otra analogía interesante. Capítulo 24, Mateo 24. Vamos a leer los versículos 45 al 51, que nos dice lo siguiente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo haya haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel día, perdón, vendrá el señor de aquel siervo en día en que no se lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces me está colocando allí dos tipos de cristianos, ¿sí? El cristiano fiel que sigue trabajando, sigue predicando el evangelio, sigue yendo a la iglesia, sigue viendo por su familia, sigue preparando a sus hijos para el reino de los cielos, ¿m? Sigue en una vida de consagración, sigue adelante con sus estudios personales, ¿sí? Sigue en esa relación con Dios, alimentando esa relación con Dios día a día, haciendo lo que el Señor le ha indicado que es lo que tiene que hacer. Y por el otro lado encuentra al siervo infiel, el que dice, ah, eso Jesús se tarda en venir, ya lleva más de 2000 años y nada que viene. Pero es que mira, el terremoto es una señal, ahí eso van a seguir pasando terremotos, ¿no? Y aparte de eso se entrega a una vida licenciosa. ¿Mm? Se entrega a una vida licenciosa. Entonces ahí tenemos el punto, dos pueblos que Jesús muestra y dice, bienaventurado el que el Señor encuentra haciendo el bien, encuentra haciendo el bien. ¿Mm? Y lo otro será puesto con los hipócritas y finalmente, perdón, serán destruidos por el resplandor de su venida. Así que hay una seria advertencia a los hipócritas, ¿sí? Porque estos siervos infieles, miren, hay algo importante. Los siervos infieles no niegan la verdad bíblica, no la niegan abiertamente. Son personas que dicen creer en Dios, son personas que dicen creerle a Dios, son personas que dicen, ay, yo llevo mi relación con Dios a mi manera. Sí, yo sé que la Biblia dice del sábado, yo sé que la Biblia dice del cerdo, yo sé que la Biblia dice todas esas cosas, no lo niegan, no lo pueden negar porque la verdad está allí. ¿Mm? Pero los frutos de su vida son los que muestran su verdadera apostasía, que es lo que el Señor dice en los evangelios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es exactamente lo mismo. No niegan a Dios con su palabra, ¿sí? O sea, con sus palabras, no lo niegan porque estuvieron en la iglesia y conocen las doctrinas y probablemente vean uno que otro sermón, a veces agarran la Biblia, la leen y el Espíritu Santo les permite entender cosas. Pero su vida finalmente muestra más que están del lado del mundo que del lado de Dios. Y allí dice algo, es que se une a los borrachos, que se une pues a estas personas, pues que también tienen una vida muy licenciosa, descuida la oración, descuida el estudio personal, descuida la ida a la iglesia. Y entonces básicamente son personas que se dejan seducir por todo lo que es el mundo, a su naturaleza carnal, cede a los apetitos, cede a las pasiones. ¿Mm? Esta falsa de vigilancia hace que una persona o estas personas hipócritas que lo define el Señor, no yo, lo define el Señor, básicamente tienen un descuido en la oración, en el estudio y en la testificación. Es tremenda esta parte, es tremenda. Entonces ya creo que aquí estamos viendo cómo el mismo Jesús nos está diciendo qué debemos hacer. Ya tenemos las señales, ahora, ¿qué debemos hacer? Y esta parte que habla, o esta parábola acerca de la fidelidad en el servicio, es sumamente importante para que cuando ya se acabe el tiempo de gracia, que no sabemos cuándo va a pasar, el Señor nos halle haciendo el trabajo que nos encomendó. Entonces a veces pensamos que, por ejemplo, hay un libro muy bueno, se llama Evangelización en Grandes Ciudades, ¿sí? Allí se muestra cómo, estando aún fuera de la ciudad, podemos trabajar dentro de la ciudad. O sea, que si venimos aquí entonces a esta gran ciudad, Bogotá, pues vengamos únicamente para realizar ese trabajo que el Señor nos ha encomendado. ¿Mm? Que tomemos el tiempo o los tiempos para poder hacer esto. Nosotros leíamos entonces en una de las matutinas, la de Maranata, Cristo viene, que de hecho el domingo es un excelente día para poder hacer la obra misionera y no estamos apostatando por ello, porque el domingo todavía no es la marca de la bestia.
es un día común y corriente y que podríamos aprovechar para llegar a muchas personas más. Entonces, bienaventurado, dice el Señor, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Interesante, bastante interesante. Fíjense que otra descripción nos da la Biblia, ¿sí? Acerca de estos hipócritas, de estos siervos hipócritas. Capítulo 7 de Mateo. Mateo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, versículos 21 al 23. Y nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense que está hablando de profesos cristianos que lo siguen, lo llaman Señor, hacen la obra misionera, ¿sí? ¿Y cómo les contesta Jesús? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad o infractores de la ley o anomos, personas sin ley. Supremamente importante. Así que el mundo cristiano no entiende el peligro, el engaño, ¿sí?, de anular la ley de Dios, aunque sigan a Cristo, aunque digan que se bañan con su gracia y con su sangre. Pero tan solo el hecho de querer anular la ley de Dios es como anular a Jesús mismo. Interesante. Ahora, algo importante, y es que aquí empieza el capítulo 25 de Mateo. Después de esta última parábola, ¿sí?, empieza el capítulo 25. Y ahí nos sigue diciendo qué debemos hacer. Es un apartado, cuando habla de las 10 vírgenes, es un apartado para que el Señor Jesús nos diga: miren, esto es lo que tienen que estar haciendo. Es un relato muy conocido, muy, muy conocido. Y este relato tiene 3 aplicaciones. Tiene 3 aplicaciones. ¿Cuáles son esas 3 aplicaciones? Es una aplicación para los judíos, ¿sí?, de aquel tiempo, para la época de 1844 y también para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Fíjense ustedes, para narrar el cuento rápido, como se dice, para narrar entonces o hacer un relato muy rápido de la historia. Tenemos entonces 10 vírgenes, ¿no? Esas 10 vírgenes son invitadas a una boda y tenían que aprovisionarse de mucho aceite. Entonces, las vírgenes profesan una fe pura, ¿vale? Estas representan a la iglesia, en su totalidad, a toda la iglesia cristiana. La lámpara simboliza la palabra de Dios. El aceite representa al Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante es que, fíjense que estas vírgenes, la mitad, solo la mitad, se aprovisionaron del aceite, del Espíritu Santo. Quiere decir que son personas que mantuvieron su comunión con Dios día a día. Pidieron el Espíritu Santo día a día. Aplicaron aquello que Jesús dijo, que nacer de nuevo todos los días. Lo del bautismo del Espíritu Santo todos los días. Esa es la manera como se aprovisiona de aceite. Pero la mitad de ellas no hicieron esto. La mitad de ellas sencillamente creyeron que no necesitaban de aceite para los tiempos en que habría oscuridad. Entonces, cuando las sensatas que guardaron aceite, ¿sí?, recibieron la visita de estas insensatas, le dijeron: no, yo no puedo darte aceite, porque si te doy se me acaba a mí y yo no quiero eso. Yo no puedo darle el Espíritu Santo a otra persona. No puedo. Y si uno quisiera salvar a su familia, uno quisiera salvar a sus allegados, a sus seres amados, que tal vez no han aceptado a Cristo, que tal vez no han querido reconocerlo, no han querido, uno quisiera, sí, uno quisiera, pero yo no puedo dar el Espíritu Santo. Eso es algo que tiene que pedirse de manera personal, muy personal, muy personal. Finalmente, fíjense lo interesante del asunto, es que llega el clamor de medianoche, y entonces a medianoche sale un mensajero diciendo: viene el Señor, viene el Señor.
Las sensatas entran. Y mientras las insensatas fueron a buscar aceite, que ya no hay, la puerta fue cerrada. Lo mismo pasará al final del tiempo. Habrá muchos cristianos hipócritas, infieles, que como no se aprovisionaron del Espíritu Santo, lo irán a buscar a diferentes partes, pero la puerta de la gracia ya se habrá cerrado. Y son profesos cristianos, y tal vez muchos de ellos son pastores que hicieron muchas cosas loables para el Señor, pero se van a perder, se van a perder, ¿m? Se van a perder. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Siendo fieles en el servicio a Dios, aprovisionarnos todos los días del Espíritu Santo. Ya vamos dos, ¿no? Ya vamos dos. ¿Mm? Ya vamos dos. Aprovisionarnos del Espíritu Santo y mantenernos fieles en el servicio a Dios. ¿Qué más debemos hacer? Vamos a la siguiente parte a ver qué nos dice entonces la presentación. Ay. Luego vamos a hablar acerca de lo que se habla del juicio de las naciones. El juicio de las naciones o también la parábola de los talentos. Bien, el juicio de las naciones o parábola de los talentos. Ahora, hay algo sumamente importante acá y es cuando Jesús, por ejemplo, habla de los corderos y los cabritos. Habla de los corderos y los cabritos. Vamos a leerlo allí. Se encuentra en Mateo capítulo 25. Mateo 25 y el versículo 31. Fíjense lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Vamos más adelante, versículo 38, 37. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Dice el Señor. Entonces, fíjense que hay algo muy importante y es que mientras el Señor viene, mientras Jesús viene, esto deberíamos estarlo haciendo. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, visitan a los de las cárceles, cuiden a la viuda, cuiden del huérfano. Esta obra es muy, muy importante mientras Jesús viene. Mientras Jesús viene. ¿Qué pasará con los hipócritas? Vamos a saltarnos un poquitico y nos vamos entonces al versículo 44, Mateo 25, versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces, fíjense cómo todo el capítulo 25 me está advirtiendo, me está diciendo qué es lo que debería estar haciendo. Ya tenemos las señales, ya sabemos lo que va a pasar, ya entendimos que todo esto tiene que pasar, es necesario que pase. Esto finalmente no tiene revés, esto finalmente no tiene hoja de vuelta. Todo tiene que suceder tal cual como está escrito, todo va a suceder como las profecías han hablado. ¿Qué debo hacer entonces? Ya entonces hemos visto respuestas de parte de la Biblia, especialmente en el capítulo 25 de Mateo. Entonces, en ese orden de ideas, hablando de viviendo mientras esperamos, viviendo en la expectativa, viviendo en la espera.
Fíjense que aquí hay un listado bastante importante. ¿Mm? Hay un listado bastante importante. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Invertir. ¿Invertir en qué? Como Noé. Podemos invertir cada recurso que tenemos en la construcción del arca. ¿Mm? Para este caso simboliza, es un símbolo de la iglesia. Pero no solo podemos invertir con el tema de dinero, podemos invertir entonces con lo que tenemos. Si tienes un don, los talentos que tengas, los puedes invertir para la edificación de la iglesia, pero no estamos hablando del templo, hablamos de las personas, ¿sí? Hablamos de las personas. Entonces, si hay una persona en necesidad, vamos a ayudarla. Si hay una persona con la necesidad de conocer la palabra, vamos entonces a ayudarla. Si hay entonces unos jóvenes que están confundidos, vamos a ayudarlos. ¿Mm? De eso se trata, invertir todos los recursos para la reconstrucción de la iglesia. De la iglesia. ¿Mm? La construcción de que de cada persona es un ladrillo y ese ladrillo es sumamente importante para la edificación de la iglesia que finalmente será la iglesia triunfante. Eso es lo primero, invertir los dones, invertir lo que tengamos, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para invertirlo para la edificación de su iglesia. ¿Mm? Número 2, velar y orar. Velar y orar. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 25, Mateo 24 y el versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. Miremos un pasaje paralelo. Marcos 13, Marcos capítulo 13 y el versículo 37. Marcos 13 y el versículo 37. Recuerden que aquí Marcos 13 es el paralelo de Mateo 24. Y fíjense cómo termina el Señor Jesucristo de hablar en esta versión del Evangelio. Nos dice, versículo 37, y lo que a vosotros os digo, se los digo a todos, velad. ¿Qué quiere decir entonces esta palabra? ¿Qué quiere decir velar? Es mantenerse pilas, ¿sí? Obviamente no hay necesidad de crear un alarmismo, pero básicamente es lo que se conoce, perdón por la letra, es lo que se conoce en el inglés como watchman, ¿sí? O en nuestro español mal traducido, guachimán. ¿Sí? Este watch significa estar vigilante. Es lo que pasa, o digamos, para poderlo entender, pues ahí es donde están estas personas que trabajan en vigilancia. Estas personas no duermen, están atentos a todo. Si ven un movimiento sospechoso, están ahí mirando, advertidos de qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de estar vigilantes, significa esto, estar pendientes. ¡Pum! Mire, esto pasó. ¡Pum! Por ejemplo, en esta semana salió un video de Donald Trump reunidos con varios líderes cristianos, entre esos quien es el director de Libertad Religiosa. Este director de Libertad Religiosa está hablando como dragón. Está diciendo que no hay en la Constitución nada, absolutamente nada, que prohíba la unión entre iglesia y Estado. Esto no lo estaba diciendo Trump, lo estaba diciendo el director de Libertad Religiosa de los Estados Unidos. Trump, minutos antes, había declarado de forma vehemente que mientras Estados Unidos esté bajo su administración, se va a realizar todos los esfuerzos posibles, habidos y por haber, para respetar la libertad religiosa. Que absolutamente nada ni nadie que amenace con esa libertad religiosa va a prosperar en su administración. Pero el director de Libertad Religiosa empieza a hablar como dragón diciendo que no hay nada que en la Constitución que prohíba la unión entre iglesia y Estado. Ahora, si nos vamos a la letra como tal, efectivamente no hay nada que lo prohíba. Si vamos a nuestra Constitución colombiana, realmente no hay absolutamente nada que lo prohíba. Entonces, es muy importante estar atentos a este tipo de noticias, pero como les digo, no para crear alarma, sino estar informados. Así se está empezando a mover las cosas. Estas son las noticias que realmente
poco aparecen, pero que algunos hermanos de iglesia sí están muy pendientes y nos informan a los demás, ¿vale? Nos informan a los demás acerca de todo esto. Ahora, este velar nos va a llevar a que miremos un pasaje muy importante. Ezequiel capítulo 33. No recuerdo si en algún momento lo vimos, lo estudiamos. Obviamente por temas de tiempo no lo vamos a estudiar hoy, pero sí quiero que vayamos a leer los primeros 6 versículos. Es sumamente importante. Ezequiel el capítulo 33, porque todo esto tiene que ver con lo que habla allí de velar. Velar. Ezequiel capítulo 33 nos dice lo siguiente. El deber de la atalaya, no sé cómo se llama, o si sus Biblias tienen algún título, ¿vale? Si no lo tiene, colóquele ese titulito en cualquier parte ahí de su Biblia. El deber de la atalaya, o el deber del vigilante, o el deber del guachimán. Vamos a poner nuestras palabras. Vino mi palabra de Yahvé, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, fíjense aquí, parte por parte. Cuando traiga yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, por atalaya o por vigilante, y él vea venir la espada sobre la tierra, y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta, y no se prepare, y llegando la espada lo hiera, su sangre será por su cabeza, o sobre su cabeza. Pues el sonido de la trompeta escuchó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Pues estamos viendo aquí algo importante. Primero, hay un deber. El deber entonces de este centinela, de este atalaya, es dar el sonido de trompeta, el sonido certero de trompeta. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, si viene la guerra, este centinela dará el sonido certero, es decir, hará la advertencia para que la gente se prepare. Pero si la gente cuando escuchó esta trompeta no se preparó y murió, morirá por su propio pecado, morirá porque no quiso prepararse. Y este centinela, este atalaya, estará libre de esa sangre. Aquí es donde viene la responsabilidad y esto yo lo hablaba en el sermón del sábado. Que cualquier persona que se coloca en el púlpito tiene una responsabilidad muy grande. No solo es una responsabilidad con la congregación, es una responsabilidad con Dios. Es una responsabilidad tan tremenda que el mensaje equivocado puede hacer que muchos se pierdan. Y esa sangre de aquellos que se pierden por no dar el mensaje certero recaerá sobre la cabeza de ese que predicó. Así de responsable es una predicación. Es un grado de responsabilidad muy grande. Por eso no se puede hablar cualquier cosa en un púlpito. Es por eso que todo predicador debe tener una preparación, debe tener una capacitación, debe estar plenamente consciente de lo que está diciendo. Es por eso que un predicador en el momento de estar allí en el púlpito debe decir las cosas como son. Así no le guste, vamos a hablar en términos generales, así no le guste al pastor, así no le guste al anciano, así no le guste a los ministerios personales. Es que esto no, o sea, el púlpito no es para darse un mensaje que a todo el mundo le agrade. No es un lugar para hacer stand-up comedy. No es un lugar para echar chistes y que la predicación se base en chistes y todo el mundo se ría o grite. No es para eso, es un grado de responsabilidad. Y este grado de responsabilidad, los primeros que deben tenerlo en cuenta son los que están a la cabeza de cada iglesia. Entonces, imagínense ustedes lo tremendo del asunto, ¿sí? Que cuando las personas escuchan el sonido de la trompeta, se preparan y cuando el Señor venga, los encuentra preparados, los sube con ellos y les dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
te has preparado, has atendido mi mensaje, no has muerto, así como pasó cuando tuvimos la primera o la segunda clase. Aquellos que estuvieron apercibidos, aquellos que escucharon el mensaje, aquellos que vieron la oportunidad de huir, ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Ninguno. Lo mismo pasará al final. Tal cual. Todo el que escuche, todo el que decida aceptar este mensaje del Señor y se prepare, no morirá, sino que no verá la muerte, y aparte de eso, subirá a estar en un lugar especial con el Señor Jesucristo. Pero estos son temas que hoy en día no se tocan, porque se cree que el púlpito es un lugar democrático. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué me refiero con democrático? Donde se puede decir cualquier cosa y las personas que están allí creen que no hay consecuencias de aquello que se dice. Entonces vienen los mensajes de amor espurio, vienen los mensajes de lo que se llama el Evangelio Light, ¿sí? Este Evangelio Light. Vienen estos temas que más bien son más odas a lo personal, ¿sí? Son odas a lo personal. Otros sencillamente lo toman para echar indirectas a otros hermanos de iglesia, otros para afianzar su poder por medio de la victimización. Y estos no son sonidos de trompeta certeros. No son sonidos de trompeta certeros. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo? ¿Sí? Cuando el centinela no cumple con su trabajo. Versículo 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viene la espada, y hiere a alguno de ellos, este morirá por su pecado, pero demandaré la sangre de mano del centinela. Esta parte es más dura todavía. Es muy dura. Las personas que se pierdan a causa de esos sermones light, de esos sermones bonitos, de esos sermones que son solo indirectas, de esos sermones que son stand-up comedy. Si la gente o hay gente que se pierde a causa de ello, claro, cada persona muere por su pecado, pero a ese centinela le reclamarán por todos los que se perdieron, por su predicación. ¿Es importante o no? ¿Es importante? Como dice el pastor Andrés Portes. ¿Mm? Yo creo que sí. Ahora fíjense el versículo 7. Ay, este versículo 7 es mucho más comprometedor. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ay, Dios santo. Y entonces aquí nos metimos en una camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque resulta, pasa y acontece que a partir de que nosotros ya escuchamos este mensaje de Ezequiel 33, nosotros fuimos puestos como centinelas. Ya hemos aprendido en este curso lo básico, por decir, bueno, no, tampoco lo básico, pero sí hemos aprendido mucho en este curso. Hemos aprendido en este curso algo que nos compromete a dar el sonido certero de trompeta. Y que protestemos cuando ese sonido certero de trompeta no se dé. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos de aquí en adelante. Entonces, fíjense que velar, eso es lo que significa. Bien, somos centinelas. Somos los que estamos pendientes de las cosas que están aconteciendo. Somos los directamente responsables de avisar al pueblo lo que está pasando, lo que va a pasar. Avisar a aquellos que no conocen, pero que aman a Dios, pero que no conocen estas verdades, que les podamos avisar de todo esto. ¿Mm? Entonces, a eso vamos con velar. Orar. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Lo tenemos allí, que antes de que amaneciera, él ya estaba levantado, él ya estaba orando, preparándose para el día, rogando la presencia del Señor para el día a día. Y como decía la lección de escuela sabática de estos días, sí, de estos 3 días, aprovechando el tiempo para dar una pequeña lección a alguien. Es que mi cámara se dañó.
pero hay un material que está repartiendo la iglesia que me gusta mucho, que son unos folleticos pequeñitos. Aprovechemos esa oportunidad para darlos. No necesariamente tienes que darle un sermón, pero esto puede ser una puerta de entrada. El Señor abre puertas. El Señor abre puertas, así como se le abrió a Pablo en el Areópago, perdón. ¿Mm? Entonces, con eso significa orar. Estar listos. Este es el siguiente punto, ¿vale? No tenemos que esperar a última hora. Entonces, que no se nos pegue esa idea que está pasando hoy en día, esa idea que está pasando hoy en día de que, ay, no, yo me preparo cuando ya vea que viene la ley dominical. Ay, no, venga, yo me preparo tal vez cuando vea que ya avisaron que el evangelio ya fue predicado a todo el mundo. Usted no sabe cuándo va a pasar eso. Y hay personas que no tienen en cuenta que cuando tal vez usted se quiera preparar, el tiempo de gracia ya se habrá terminado. Y allí será el crujir de dientes. ¿Mm? Allí será el crujir de dientes. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 13. Vamos a ir allí. Marcos, el capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a leer versículo 34. Bueno, 32 para el contexto. Marcos 13, versículo 32. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Quién sabe el día y la hora? El Padre. ¿Mm? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por eso no podemos esperar a última hora, porque no sabemos cuándo termina, cuándo será. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno le dio un trabajo, y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces, es estar listos, es hacerlo todos los días. No esperar a la última hora porque no sabemos cuándo venga ese momento. Debemos mantener nuestra casa espiritual limpia permanentemente. Debemos entonces estar en oración, ayuno. Ahora, ayuno no necesariamente implica matarse de hambre. ¿Vale? Isaías 58 lo deja claritico, no necesariamente es matarse de hambre. Un ayuno es renunciar a aquellas cosas que lo privan a usted espiritualmente de estar con Dios. Entonces, por ejemplo, usted puede ayunar de redes sociales. Ayune yo no sé si están dando ese reality hoy en día, no sé. Ayune de Yo Me Llamo. ¿Mm? Ayune del Mundial, por ejemplo. Ya que los hombres ayunamos cada 4 años, ¿no? Nos quitamos ese ayuno cada 4 años. Mal chiste, mal chiste. Ayune, por ejemplo, de la novela, de la película, de la serie que tanto le gusta. Tómese ese tiempo, ayune, ¿sí? E inviértale ese tiempo al Señor para limpiar la casa espiritual, para limpiar la mente. Esos son parte de los ayunos. Hay otro ayuno, por ejemplo, si puede hacerlo. Ojo, porque aquí tengo que ser muy claro, y esto sí va con dictámenes médicos, y debo decirlo, que la iglesia hoy ya en día aprendió. Hace mucho tiempo se le decía a muchas personas, ayune completamente, no coma por un día, vamos a dedicar ese día de ayuno al Señor. Pues resulta que personas con ciertas condiciones físicas, con ciertas condiciones en su metabolismo, terminaban por enfermarse si ayunaba tan solo 6 horas. Terminaban enfermándose. Ya la iglesia aprendió y dijo, consulte con su médico si puede hacerlo. Pero, por ejemplo, usted puede hacer un ayuno de frutas. No necesariamente es para que usted ayune o digamos, deje de comer por un tiempo prolongado, pero puede hacer un ayuno de frutas, es decir, que ese día su alimentación esté basada en frutas. Entonces ese día usted no va a comer la papita, la carnecita, bueno, todo lo que se come comúnmente. Y dedicar ese ayuno al Señor para limpiar esa casa espiritual, ¿vale? Para limpiar esa casa espiritual, ¿sí? Otro ayuno, por ejemplo, es de los dulces.
Patricia celebra. Bueno, excelente. Otro ayuno es de los dulces. No voy a comer dulces por una semana. Se va a ver, se va a ver. Créanme que se ve eh, la bondad, se ve el beneficio, la bendición en el cuerpo humano. Otro ayuno es, no voy a consumir ni una sola bebida azucarada. Voy a beber agua durante una semana completa. Obviamente sin dejar de comer, sino lo que voy es ayunar de toda bebida azucarada, el tintico, el café, la aromática, nada que tenga azúcar. Simplemente voy a tomar agua. Se va a ver el beneficio, no solo en el cuerpo, sino también espiritualmente. Entonces, todo esto es lo que implica. Fíjense cómo eh, el Señor mismo está revelando cómo realizar estas cosas. Y finalmente, una fe que obra. ¿Qué es eso? Lo que vimos. Básicamente, estar haciendo la labor que Dios encomendó a cada uno de nosotros. Ocupar el tiempo para hablarle a otras personas de Jesús. Ocupar el tiempo para advertir a los que ya llevan tiempo en la iglesia de lo que está pasando. ¿Vale? Llegar a una persona nueva con esto de Mateo 24, bueno, tal vez vaya a ser un poquito chocante, tal vez no sea lo más recomendable al principio, pero estos capítulos ya son para personas que llevan cierto tiempo en la iglesia. Y lastimosamente yo tengo que decir que son muchos que no saben esto, no lo conocen. Otros lo quieren ignorar, como nos contaba Viviana en algún momento. Otros lo quieren ignorar. Pero lastimosamente yo tengo que ver el caso en la iglesia, especialmente en los jóvenes, que ellos no conocen de esto. Ellos no lo saben. No lo saben. En una noche que nos invitaron a un grupo pequeño de jóvenes que decidieron ir al planetario, no, sino al jardín botánico, mi esposa y yo fuimos invitados para tener el tema. En esa reunión estuvimos hablando, o bueno, quería hablarles de la falsificación de la segunda venida de Cristo. Todos los jóvenes me abrieron los ojos y todos me dijeron, yo no tenía ni idea que eso iba a pasar. Yo no sabía. Y estaban ahí entonces los directores de guías mayores y les dije, venga, pero ustedes qué le enseñan a estos muchachos. Claro, hice el reclamo, porque son jóvenes de 15, 18 años, 20 años, que son muy consagrados, son muchachos que les encanta todo este cuento de los clubes, campamentos y demás, pero no conocen estas verdades. No sabían la falsificación, no sabían de estas señales, no sabían de Ezequiel 33, no conocían, por ejemplo, de los movimientos proféticos que pasarán alrededor del mundo. Son cosas que ellos no saben, no conocen y las ignoran completamente. Y lastimosamente, por no conocer de estas cosas, muchos se van a perder. Muchos se van a perder. Entonces, mis queridos estudiantes, de esta manera hemos terminado este viaje por Mateo, el capítulo 24. Finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ahí tenemos ese maravilloso listado. Ahí tenemos todo lo que la Biblia nos demanda hacer. Sé que esto o ustedes habrán escuchado muchas veces, el cuento de la preparación, cómo prepararnos, qué hacer, por ejemplo, para salir de las ciudades, cómo debemos hacerlo. Muchos confunden la salida con la huida. Otros se van a un extremo y, mejor dicho, apenas elige papa, ya ley dominical y empieza. Hemos aprendido entonces, espero que hayamos aprendido mucho. Vamos entonces a terminar de hacer la emisión en el canal de YouTube y nos quedamos en el pequeño espacio para preguntas y respuestas, si las hay, si las hay. Por aquí sí, aquí está mi Salomón al lado mío. Entonces, terminemos con una palabra de oración para terminar entonces la transmisión en YouTube. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por todo este maravilloso viaje a través de Mateo 24. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado unas verdades tremendas. Muchas se quedaron por exponer. Sin embargo, pues a veces el tiempo no nos da, sobre todo pues en estos días tan ajetreados que tenemos. Pero gracias a ti que tenemos un libro para poder estudiarlo, para poder leerlo con más profundidad y poder enterarnos de mucho más. Te suplicamos nos sigas ayudando a todos nosotros a seguir estudiando, nos ayudes a seguir comprendiendo muchas más verdades
y sobre todo que podamos seguir adelante en este maravilloso camino de la salvación, que a pesar de que a veces es bastante turbulento, sabemos que al final habrá una recompensa tremenda. Así que te suplicamos que por el Espíritu Santo, por el poder de tu Espíritu Santo y por los méritos de Jesús, nos ayudes a ser fieles, a ser siervos fieles y mantenernos firmes en lo que tú nos has querido enseñar y nos has querido mostrar y en lo que hemos de hacer como siervos tuyos. Te suplico por cada uno de mis estudiantes, te suplico por sus vidas, sus peticiones. Por favor, Padre, blíndalos a ellos, a sus familias, y que tu Santo Espíritu siga adelante con todos ellos y nos ayudes para que nuestros familiares, nuestros seres amados, puedan regresar a tus pies, puedan ir a tus pies y ellos puedan compartir la verdad de la salvación y puedan compartir las recompensas que Jesús trae para sus fieles. Gracias por esta maravillosa jornada. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Vamos aquí a terminar. Listo, ya terminamos la... ¡Ay!